Bueno, muchísimas gracias, Erika, y bueno, a Ninfa también le agradezco la oportunidad. Hace mucho tiempo vengo estudiando desde la pandemia todo lo que es referido a las neurociencias, y yo quiero ser un puente de las neurociencias con la seguridad laboral. Así que bueno, por eso propuse compartir esto lo que sé, para que justamente, ¿no?, reforcemos desde otro lado la higiene y seguridad. Así que bueno, tengo acá para compartir un PowerPoint, ya lo abro, Dale. y ir comentando. No estoy habilitada todavía. Espérame, Ale. Muchas gracias a Caro y a Angie por estar presentes. Espérame, Alejita. A ti, Alejandra, por compartir todo ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Alejita, dale ahí a ver si ya te permite. Bueno. Ah, sí. Ahí está. Compartir. Bueno, acá justamente la presentación de lo que sería la presentación del curso. Acá también es una advertencia que les hago. Todo lo que vaya a decir en esta conferencia es justamente, no me crean nada de lo que digo, porque yo lo que hago es invitarlas a comprobarlo con ustedes mismas. Entonces acá yo quiero que se lleven más preguntas que certezas. Para mí, mi punto de vista, una pregunta te lleva a la acción. Es como que uno muchas veces no se puede quedar con la duda y va y busca respuestas. Por ahí cuando tenemos una respuesta y nos quedamos solo con esa respuesta, nos limitamos ahí y justamente no nos permitimos seguir buscando otras opciones también. Acá. ¿Qué son las neurociencias y para qué sirven? Las neurociencias son todos esos estudios, ¿no es cierto?, que están relacionados con todo lo que es el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso central y así cómo funcionan las neuronas. ¿Y para qué sirven higiene y seguridad? Bueno, lo veremos ahora, mientras voy pasando. ¿Ustedes pueden ver bien las diapositivas? Sí, Alejita. Bien. Súper. Entonces, justamente es muy importante saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no es cierto?, cómo aprendemos también, y a su vez, cómo es posible, es posible, porque de esa forma es como nosotros accionamos en el mundo, cómo actuamos. Así que es importante el tema de las neurociencias. Bueno, nuestro cerebro. Esta es una teoría de un científico que indica que tenemos tres cerebros, ¿no es cierto? El cerebro reptiliano, el de supervivencia, el básico, el instintivo, el cerebro límbico, ¿no es cierto? Este es el cerebro ya de las emociones, y el cerebro neocórtex. Esa es la parte frontal, el último en haber sido desarrollado. Ese es el cerebro justamente del razonamiento, el cerebro más nuevo que tenemos. Bueno, características del cerebro: pesa aproximadamente entre 1,3 kg y 1,4 kg o 1.400 gramos. 100.000 millones de neuronas tenemos, y imagínense, ¿no?, este órgano tan funcional y vital de nuestro cuerpo consume el 20% del oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo. Por ende, nuestro cerebro realiza en esos 1.300 gramos, lleva a cabo muchas funciones, que ahora las vamos a repasar, que seguramente esto lo habrán visto en el colegio, y algunas veces lo vamos a aprender. Si hay preguntas, no hay problema, ustedes activan su micrófono y me las hacen. Gracias, Bueno, el primer cerebro, el reptiliano, el de la supervivencia. ¿Qué es lo que hace ese cerebro? Justamente ese cerebro se encarga de nuestro ritmo cardíaco, ¿no es cierto?, de nuestra respiración, la temperatura corporal, la regulación de las hormonas,
la funcionalidad de las hormonas, bueno, ya dije, la postura también. Este cerebro tiene más de 500 millones de años. Entonces justamente se le llama reptiliano, ¿por qué? Porque en lo que es la evolución se indica que el reptil es como el primer animal más de la cadena, digamos, evolutiva. En sí es la parte del cerebro inconsciente. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿alguien acá tiene que pensar que a las 7 de la tarde tiene que respirar porque si no se muere? No, No. No, justamente, ¿no? Eso lo hace el cuerpo solito, eso se encarga este cerebro de llevar a cabo, y si justamente estamos enfermos, ya por ahí no vamos a poder respirar bien, vamos a necesitar remedio, análisis para saber qué es lo que pasa, cuál es la parte funcional que no funciona, valga la redundancia. Entonces justamente es este cerebro primitivo. El cerebro límbico, donde están las emociones. ¿Qué pasa con esto? Este cerebro, digamos, es el centro de control emocional, permite tanto a los animales, ¿no es cierto?, como a las personas, obviamente, expresar emociones. Eso es importante también saber en qué emocionalidad estamos, cómo gestionar nuestra emocionalidad. Actúa a nivel inconsciente, por eso es importante, ¿no es cierto?, hacerlo consciente a través de saber cómo estamos sintiendo, hacernos cargo de lo que sentimos y poder justamente gestionar esa emoción. Bueno, pongo ahí un perro porque justamente por eso se lo denomina al amigo fiel del ser humano, es el perro. Vemos un perro y si no le agradamos nos ladra, y está enojado y nos quiere morder, y si le agradamos nos mueve la cola, sonríe, quiere jugar con nosotros. Creo que es el símbolo de la emocionalidad prácticamente, se puede ver, ¿no? Y el último, el neocórtex, que justamente está en esta parte frontal, el cerebro prefrontal, es el cerebro pensante, ¿cierto? Es el más nuevito que tenemos. Este nos ayuda a controlar todos nuestros comportamientos. El lenguaje, la lógica, el aprendizaje, ahí está donde se encuentra este cerebro, donde se activa mayormente el aprendizaje, el lenguaje, porque justamente es lo que nos diferencia, ¿no es cierto?, de los animales. La voluntad, ¿no es cierto?, y la inteligencia, poder tomar decisiones, poder planificar a un futuro, poder aprender de un pasado. Entonces justamente, ¿no es cierto?, que es lo que hace ese trabajo de ese cerebro, el neocórtex o el cerebro racional. Bueno, acá en forma de resumen tenemos esto. Los tres cerebros, el cerebro triuno, que es justamente la teoría de este científico, en el cual tenemos el límbico relacionado con las emociones, el neocórtex relacionado con la razón, y el reptiliano es algo instintivo: sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, ritmo cardíaco. O sea, son justamente las funciones vitales que nos van a permitir llevar a cabo las otras actividades, obviamente. Acá damos cuenta, yo pongo 85 y 15. ¿Qué será ese 85 y 15? Eso significa que nosotros y nuestras decisiones están en base a un 85% de un cerebro inconsciente y un 15% de un cerebro consciente. ¿Por qué? Porque lo razonamos. ¿Por qué? Porque evaluamos otras opciones. Entonces, esto es importante, y ahora dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver con la higiene y seguridad? Bueno, les presento acá mi teoría. Mi teoría dice de que tenemos tres cerebros, por ende tenemos tres razones. ¿Para qué? Para convencer, ¿no es cierto?, a alguien que por propia convicción se cuide. ¿En qué sentido? Apuntamos a la razón de la supervivencia, o sea, al cerebro reptiliano,
al básico, al que está encargado de esas funciones vitales. Entonces yo acá digo, ¿cómo podemos convencer a esa persona? Bueno, si perdés una funcionalidad vital, vas a depender siempre, vas a estar siempre con dolor, vas a perder esa funcionalidad, no te vas a sentir bien. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que una persona entre al trabajo caminando y luego salga, salga sin poder caminar. Ha perdido una funcionalidad y eso lo va a marcar, va a generar un dolor también. Pongo dinero porque muchas veces eso genera en la persona como que forma de supervivencia prácticamente, no tengo dinero o tengo el dinero justo para comprar esto. Imagínense que tuvieran un accidente y al margen de estar accidentados también tengan que gastar en remedios. Entonces van a tener que limitarse de cosas muy básicas, las cuales voy a sacar lo que creo que tengo, me están llegando mensajes y voy a, perdón. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? El tema de... ahí está. El tema de perder la funcionalidad es muy, pero muy importante. Eso. Entonces, es la hora de buscar esa razón para ese cerebro, ¿no es cierto?, que está en el modo inconsciente, pero que realiza muchas actividades y es vital para nuestro vivir. El cerebro emocional, muchas veces también apuntamos a esto, ¿no es cierto?, decirle, bueno, tenés que cuidarte porque tu familia va a sentir el dolor, va a sufrir, y es verdad. Entonces, recordarles también eso. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que cuando uno le da a un trabajador la bajada de línea para cuidarse a través de un procedimiento, si la persona no lo entiende, hablar, indicar y darle estas razones. ¿Por qué no lleva a cabo la medida de seguridad? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué le pasaría si se accidenta? Y cubrir con esas razones que le vayamos a dar, cubrir estas tres razones. La razón supervivencia, cerebro reptiliano, la razón emocional, cerebro límbico, y la razón racional. Acá hacemos mucho hincapié justamente, ¿no?, al tema de la familia, parte deportiva, porque podemos estar trabajando con personas que se cuidan y también les genera una emoción cuidarse. Hay gente que hace arte, hace música, tiene su vida, obviamente, después del trabajo. Y eso también es válido, recordarse. Y la razón racional. Es importante también siempre seguirnos capacitando para poder aprender y decirle las razones lógicas, matemáticas, ¿no es cierto?, que le va a pasar si la persona no se cuida. Por la altura, el peso de tu cuerpo, en el caso de alguna caída, ¿no?, se duplica, se triplica según la altura, darle también esa razón lógica, matemática que estaría necesitando y tal vez no nos dice. Porque muchas veces cuando alguien te explica algo, vos decís, lo entendí o no lo entendí del todo. Es como que algo está faltando ahí. Entonces vamos a hacer así un triángulo y vamos a cubrir lo que es la razón de supervivencia, la reptiliana, la razón límbica, emocional, o la razón lógica. Entonces, juntemos estas tres razones para concluir e informar y llevar el mensaje de la seguridad. Hasta ahí, chicas, ¿cómo van? Súper bien. Muy Chévere. bien. Perfecto, sigo. Nomás ustedes después me dicen si voy rápido, si voy despacio, voy lento. Como... Muy bien, Ale. Ok. El cerebro es social, y esto lo hemos visto y hemos vivido en la pandemia. ¿Por qué? Porque nos dolía no estar con nuestros amigos. Bueno, acá en Argentina somos de mucho abrazo, de mucho beso, así que bueno, ya esa situación nos llevó a estrés, ¿no es cierto? Mucha gente mayor sobre todo, se enfermó, se deprimió,
y sigue habiendo consecuencias de la pandemia y del encierro. Por eso justamente el cerebro es un ser social, somos con el otro. Acá hacemos hincapié de esas neuronas espejo, donde están ubicadas, les digo acá, y después les digo qué es. Las neuronas espejo pueden encontrarse en los lóbulos frontales, parietales, surcotemporales y aún en las cortezas premotoras y lóbulos de la ínsula. Prácticamente en todos lados están las neuronas espejo. Y este es el doctor, el científico que pudo identificarla a través de un experimento, Giacomo Rizzolatti. ¿Qué son las neuronas espejo y para qué nos sirven? Se denomina neuronas espejo a ciertas clases de neuronas que se activan cuando un animal o una persona ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada. Uno está viendo algo y está aprendiendo, por más que no se dé cuenta, uno está escuchando algo y está aprendiendo, uno está tocando algo, está sintiendo algo y está aprendiendo. Eso es importante también tenerlo en cuenta, ya vamos más adelante, van a saber por qué. Acá recordando qué es una neurona y cuáles son sus partes prácticamente. Las neuronas serían prácticamente, bueno, esas células las cuales llevan esa información, y cuando hay sinapsis significa que las neuronas se van juntando. Es como que va llegando una, va llegando otra. Eso es cuando estamos aprendiendo algo, por ejemplo. Nosotros cuando aprendimos a leer, teníamos que practicar. Entonces, al empezar la primera actividad de lectura, es como que se juntaron. Seguimos repitiendo la actividad y esas es como que se van juntando y muchas más todavía. Y es lo que va generando el hábito y lo que va generando la repetición, ese aprendizaje que a uno al principio le cuesta y luego lo hace de manera inconsciente. Imagínense, ¿no? De manera inconsciente. Cuando uno va a aprender también a manejar un auto, un automóvil, al principio no sabe la palanca de cambio, el freno, no sabe cómo hacer. Y luego, después de la práctica, ya lo hace y está, bueno, está mal, pero el tema de que, bueno, hasta se permite usar el celular, se atreve a más. ¿Por qué? Porque ya hay algo que lo hace de manera transparente, lo hace de manera automática. Acá vemos como un científico, ¿no es cierto?, tiene en sus manos a un monito, no sé cómo le dicen en Colombia, acá le decimos monos, chimpancé, y justamente, ve, saca la lengua y luego el monito reacciona copiando el mismo estímulo, hace lo mismo. Pasa con los bebés están atentos con todos sus sentidos, justamente aprendiendo. Reconoce la voz de la madre, ¿no es cierto? Actúa o tiene ciertos gestos luego que va aprendiendo del lugar donde está. Ahora se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la higiene y seguridad? Bueno, es muy importante que nosotros como profesionales en higiene y seguridad veamos cuál es el ámbito que el trabajador aprende. ¿Por qué motivo? Porque uno puede hacer la capacitación del uso correcto del casco, y si ve que el supervisor o otras personas no lo utilizan el casco, bueno, también aprende de eso. Aprende de ese accionar que no es seguro. ¿Qué ven ahí ustedes, chicas? Una moto súper estrellada. Un accidente. Un accidente, ¿no es cierto? Acá ve a alguien, justamente percibe eso, ya dice súper estrellada, la persona que estuvo ese accidente se habrá roto una pierna o le habrá dolido el golpe. Nosotros no sufrimos ese accidente, digamos, pero podemos interpretar y podemos sentir que ha pasado eso. ¿No es cierto? Ya es como que lo sentimos. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas espejo ya fueron relacionando esa situación tal vez con otro accidente vivido o que lo vimos en alguna pantalla digital. Por ejemplo, este es otro ejemplo de una neurona espejo. ¿Qué está haciendo ahí el bebé?
Está bostezando, y acá es gracioso, ¿no? Porque muchas veces una persona está bien, pero ve a otra que bosteza y no tiene sueño, sin embargo, también te da ganas de bostezar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hay un estímulo del exterior que tu neurona espejo lo replica en ti y lo devuelve también como un espejo. Justamente por eso la denominación de neurona espejo. Eso nos pasa también con la sonrisa, con la risa. Cuando alguien tiene una risa muy, muy contagiosa y está riéndose y por ahí uno lo escucha, primero dice, ¿qué le pasa? Y si se sigue riendo, a uno le causa gracia. Entonces eso significa de que justamente ahí están activándose nuestras neuronas espejo. Neuronas espejos. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sabías que nuestro cerebro necesita tener atención selectiva y sostenida para poder aprender? Bueno, no sé si lo sabían, seguro que sí, seguro que no, pero ahora lo vamos a aplicar. Es por eso yo quiero que ustedes se lleven de acá muchas dudas, muchas dudas, para poder ir a buscar su respuesta, para decir, a ver si esta argentina me está diciendo la verdad o no. ¡Tic! Vamos a hacer unas pausas activas. Yo los invito a hacer una pausa activa. Las reglas de este juego es lo siguiente. Ustedes en el lugar, la gente que pueda, ¿no es cierto?, que tenga disposición. Cuando ustedes vean este símbolo de salida de emergencia, se paran. Cuando vean el símbolo de los guantes, ¿no es cierto?, de obligación usar guantes, ustedes se paran y están con los brazos estirados. Cuando vean el símbolo de puesta a tierra, de riesgo eléctrico de puesta a tierra, van a sentarse otra vez. Y cuando vean un extintor, se paran y ponen los brazos en forma de I. ¿Entendieron las consignas? Sí, Sí. Aleja. Sí, Perfecto. esperamos que... Vamos a nos hacer una recordemos. prueba. Ahí está el Dale. machique, lo tienen ahí. Así que bueno. Ah, bueno, ahí tenemos la trampita. Sentados, Sentadita, parados parados y brazos y estirados. estirados. Salida, parados. Parados y brazos arriba. Sentado. Sentado, brazos parados, brazos estirados. Bueno, ahora vamos a pasar a uno, pero espero que me funcione. Vamos a ponerle música, hacerlo más chévere. A ver, que ande. No, pero... Ay, veníamos muy bien. Ah, creo que paré la música. Si pueden prender las cámaras, mejor, así las veo. Bueno, cansó, ¿no? Cansó. Bueno, muchas gracias por jugar. Yo creo que el problema mío, por ejemplo, es la lentitud, porque el muñequito va por un lado y yo apenas está terminando el anterior. Estás conectado. Bueno, eso también es importante tener en cuenta. A ver, volvemos a esta diapo, que me pareció muy importante. Bueno, pues queda... Estamos en vivo. Bueno, ya están más frescas y con oxígenos y cansadas por el ejercicio de la pausa activa.
A ver. Ahora la siguiente parte. ¿Cómo aprendemos los adultos? Eso es importante tener en cuenta, saber diferenciar. ¿Cómo aprendemos los adultos? Bueno, ¿qué es el aprendizaje para ustedes? ¿Qué es el aprendizaje? Antes de darle la respuesta, les pregunto. Conocer cosas nuevas que todavía no tenemos claras o que de pronto nunca hemos visto. Entonces, ese conocimiento nos sirve ya para tener un aprendizaje de un tema en específico. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Un proceso. Un proceso. Muy bien. Información de algo. Perfecto. Bueno, ahí yo pongo un concepto técnico y un concepto después algo mío, un poco más pequeño. Aprendizaje, proceso mediante el cual se producen cambios relativamente permanentes en la conducta observable de la persona, pero también en sus pensamientos, reacciones emocionales, actitudes, conocimientos y demás aspectos cognitivos. Eso es importante, ¿por qué? Porque no seríamos las mismas personas si es que no hubiéramos aprendido a leer o a hacer cuentas, ¿no es cierto?, de matemática. El aprender es adquirir ese conocimiento, ¿no es cierto?, y es justamente hacer algo nuevo, es hacerlo, y saber también, saber y hacer algo nuevo. Ese es mi concepto más cortito. Algunas curiosidades. Necesito una voluntaria, a ver quién está. ¿Quién se anima? Tiene que leer un texto. A ver, yo. Bueno, a ver, Angie. ¿Sabías que el cerebro ignora las cosas inútiles, aquellas que no necesita, como por ejemplo el de esta frase? Así es. ¿Te diste cuenta que lo suprimiste cuando lo leíste? Sí. Bueno, en ese sentido es aprendizaje del adulto, ¿no es cierto? Y también identificar qué es lo que ese adulto que estamos capacitando en seguridad laboral piensa que es inútil de lo que le damos. ¿Por qué? Porque ahí nos dice esa oración tan cortita y pregunta tan cortita es que el cerebro ignora las cosas inútiles. ¿Por qué motivo hace eso el cerebro? Porque el cerebro hace muchas cosas que no sabemos o que no valoramos, o que no las sabemos justamente. Recuerden que el 15% de nuestro cerebro solamente es el consciente, y el 85% es esa parte del cerebro y funcionalidades que lo hace de manera inconsciente. Por eso también nos va costando aprender cosas nuevas. ¿Por qué motivo? Porque ya tiene muchas tareas el cerebro para llevar a cabo y hacer. Entonces, otra cosa nueva más le va a implicar un desgaste de energía y justamente un trabajo que está ocupado en hacer otras cosas. Nuestro desafío como prevencionistas es saber del mensaje de la capacitación que le damos, qué es lo que piensa que es inútil. Y volviendo a la teoría de las 3 razones, evaluar por qué piensa que es inútil, tratar de buscar la razón, justamente reptiliana, para el cerebro reptil de supervivencia, la razón emocional o la razón lógica. Vamos viendo ahí cómo vamos a ofrecerle los motivos para que la persona se convenza en seguridad. Bueno, acá tenemos también lo que es, este es un educador estadounidense, Malcolm Knowles, y justamente dice aprendizaje en adultos, porque muchas veces se habla de la pedagogía, pero la pedagogía es el aprendizaje en niños. Para los adultos aplica la andragogía. ¿Cuáles son las diferencias? Que un adulto trae ya su bagaje de conocimientos, experiencias, que es importante contemplarlas a la hora de hacer una capacitación. Cuando uno hace una capacitación laboral, no le va a enseñar a la persona, va a compartir ese aprendizaje. Por ahí muchas veces pasa que los trabajadores nos terminan enseñando de su experiencia al profesional.
Andragogía, ciencia y arte de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos necesitan ser partícipes activos de su aprendizaje. Bueno, pedagogía, esto es qué enfoque saqué de ludoprevención, y andragogía, ¿cierto? Vamos viendo. Acá, como justamente la pedagogía es como que la profe, la señorita, la miss, baja línea. Los niños, ¿por qué? Porque están también con muchas preguntas, ansiosos de aprender, vienen en blanco, entre comillas, digamos ahora, ¿no es cierto? Pero reciben, sin cuestionar también esa información. Un adulto ya no es lo mismo, ¿por qué? Porque ya ha estado en un trabajo, aprendió esta temática, aprendió la otra, y es por eso que es importante tener esa diferencia a la hora de preparar una capacitación. Yo pongo acá el teléfono celular porque también es importante tenerlo en cuenta. Es un gran instrumento de comunicación, pero también una barrera a la hora de una capacitación. Bueno, acá tenemos el tema del aprendizaje. Esto también lo saqué de ludoprevención. Interés y ganas de aprender en el adulto. Hay personas adultas que prácticamente este tema lo vieron siempre. El tema de usar un matafuego por ahí, si no vas con algo nuevo que genere interés, otra vez la misma charla, ya vengo trabajando como 7 años y me decís la misma charla. Entonces justamente el desafío nuestro es buscar, crear ese interés en el adulto para que pueda, ¿no es cierto?, o aportar su aprendizaje o permitirse. Porque cuando una persona dice ya lo sé, se cierra al aprendizaje y no va a permitir que haya un intercambio de ideas. La otra teoría es que ahí vemos una persona sentada en la silla. ¿Eso qué significa? Que muchas veces la persona, el adulto, tiene un tiempo estimativo de 15 a 25 minutos aproximadamente para prestarte atención. Cuando ya esté incómodo en el lugar, ya va a pensar en otra cosa, está presente, pero no te está prestando atención. Entonces también es importante ir variando, ¿no es cierto?, en nuestra capacitación, si sea de 1 hora, si sea de media hora, ir variando la técnica para integrarlos y también para que siga habiendo interés y que llegue el mensaje de la seguridad. Bueno, acá les comparto 7 secretos del aprendizaje en las neurociencias, que es practicar, 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 y enseñar, enseñar y enseñar. Eso es importante tenerlo en cuenta. En las neurociencias aprendemos por repetición, por ritmo e impacto. ¿No es cierto? Repetición, ¿por qué? Porque vamos aprendiendo y vamos haciendo sinapsis. Y si seguimos practicando a través de un ritmo, hay mayor cantidad de neuronas que van a reforzar ese conocimiento y hay un sinapsis mucho más fuerte. Supongo que en la escuela, cuando hayan ido ustedes, cuando estaban estudiando en el secundario o en la primaria, habrán visto funciones trigonométricas, de lo que era el cuadrante, todas esas cuestiones, pero uno las aprendió en el momento y no las usó nunca más en su vida. Entonces es normal que lo que no vayamos usando, ¿no es cierto?, lo vayamos olvidando. ¿Para qué? Para también incorporar conocimientos nuevos. Y acá paso a la pirámide del aprendizaje. ¿Qué hago hincapié con la pirámide del aprendizaje? Es que, ¿cómo repercute? ¿Cómo aprendemos más? Por ejemplo, en esta teoría me dicen que uno al escuchar se queda con el 5% del aprendizaje. Al leer, un 10%, vamos subiendo. Al ver un gráfico, un 20%. Eso es una actividad pasiva, ¿no es cierto? Visual y verbal. Al ver y escuchar es un 30%. Ahora la actividad activa es cuando decir y discutir, ¿no es cierto? Por ahí ya nos va quedando, ¿por qué? Porque ya la sensación también pasó por el cuerpo. El hacer, un 75% uno aprende haciendo. Y decir y hacer, ya estamos aprendiendo en un 90%.
siempre va de la mano de la repetición, ¿no es cierto? Y es importante tener esto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estas capacitaciones de seguridad, vemos, solamente le hablamos al trabajador, le hacemos mostrar una imagen, hacemos que haya algún debate, que me dé su opinión. ¿Cómo capacitamos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo sigo. Aleja, por mi parte, excelente. Ok, acá les paso también un lindo aprendizaje que les comparto. ¿Qué estilo de aprendizaje tenemos? ¿No es cierto? Podemos tener el aprendizaje auditivo, el aprendizaje visual o el kinestésico. Todos tenemos de todo un poco, pero en cada uno predomina uno más que el otro. Ustedes si lo pueden reconocer, sería genial. Acá tenemos, bueno, cuando es visual recordamos imágenes abstractas, concretas, ¿cierto? Por ahí algo que se me quedó grabado y el rostro de las personas, eso es cuando ya tenemos un aprendizaje visual. Y esto es importante saberlo y descubrirlo porque es la forma más fácil de aprender algo. ¿Cómo voy a aprender yo algo? Entonces la parte también de melodía, reconocimiento de la voz, es un aprendizaje auditivo. Por ahí yo cuando estoy estudiando necesito leerlo en voz fuerte. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, mi estilo es auditivo, entonces al escucharme ya me voy recordando. O cuando hago un cuadro sinóptico y lo dejo y lo veo con todos los colores, después yo lo voy a recordar y de esa manera va a ser más fácil para mí haber aprendido en ese momento. Sentimientos, sabores, movimientos. La persona que está tomando nota, ¿no es cierto?, está teniendo ahí lo que es necesidad de mover el cuerpo con la mano. Entonces, ese conocimiento que está aprendiendo, que está escuchando y que está viendo, de estas dos también necesita mover el cuerpo, ¿no es cierto?, para que el aprendizaje se fije un poco más. Estilos de aprendizajes, vamos a reconocer a algunas personas con este estilo. Visual, cuando le está diciendo algo, ya lo veo, sí, lo estoy imaginando, lo observé, ¿cierto? Son algunas palabras que te dicen y son indicios de que esa persona sobresale su estilo visual. Después digo, escucho, en otras palabras, son algunas personas con estilo auditivo. Y siento, dame una mano, lo capté, lo tengo, son justamente, si bien es una frase verbal, pero hace referencia a una acción kinestésica, de tocar, de necesitar sentir en el cuerpo. Back, para que recuerden fácilmente, ¿no? Visual, auditivo y kinestésico. ¿Y esto de qué me sirve en seguridad laboral? Bueno, me sirve justamente, ¿no? Como les decía, hacemos un mix de qué, en mi capacitación de media hora, ¿qué hago? Uso solo la voz, mando imágenes, mando video, o solo texto, algo con el cuerpo les hago hacer. Bueno, son preguntas que yo les hago y que luego ustedes se responderán porque les dije que quería que se vayan con dudas, no certezas. Yo les hago una consulta. Este es para mí un gran ejemplo de una capacitación muy buena en lo visual. ¿Ustedes qué me dicen? No. No es llamativa, tiene mucha letra, puede tornarse aburrida. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces veamos qué estamos haciendo y qué estamos dando. Después, esta persona no se sigue colocando el casco, pero le llegó la información, lo llegamos a convencer, le dimos las 3 razones, y acá no, obviamente esto no es una gran capacitación en lo visual, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro a ver esto ya se cansa, y recordemos que los adultos tenemos una atención muy poco tiempo sostenida, y un interés fugaz, que si al principio no le llamaste el interés, es muy difícil que retomes, ¿no es cierto? Y que captes el interés. Entonces, bueno, acá el tono de la voz. Somos instrumentos, muchachos y chicas, no sé quiénes están ahí, pero usemos al cuerpo como un instrumento de comunicación. Por ejemplo, si yo les hubiera capacitado en este tono de voz y con tanto entusiasmo y gran alegría de haber estado acá,
nosotros con la voz transmitimos muchos mensajes que necesitamos que se realicen. Entonces también ahí, aprendiendo obviamente a cuidar nuestras cuerdas vocales, pero también aprendiendo a usar nuestra voz como resaltador del mensaje que queremos dar, o haciendo alguna pregunta, ¿no es cierto? Nuestra voz la vamos a aprender a regular y aprendamos para llevar a cabo, llegar a esa persona con el estilo de aprendizaje auditivo. Ahora mi pregunta hacia ustedes, si pudieron identificarse, ¿cuál es su estilo de aprendizaje? Sí, yo soy visual, siempre. O sea, más visual que cualquiera de las otras dos. Y lo identifiqué desde que estaba estudiando y adopté mi manera de estudio visual. Entonces yo tomaba nota, resaltaba los puntos claves y en los parciales, exámenes, yo recordaba en qué parte de la hoja estaba el tema que necesitaba desarrollar. Entonces soy, pero full visual. Claro, perfecto. Entonces es importante saber eso para poder reforzarlo, ¿no es cierto? Y también para saber en qué estamos. Yo les voy a pasar por WhatsApp un test para que ustedes lo hagan de muchas preguntas para que vean en qué porcentaje soy visual, en qué porcentaje soy auditiva y en qué porcentaje soy kinestésica. No está mal ni ser visual ni ser auditiva, pero es importante saber si tenemos los otros sentidos bajitos, bueno, entonces vamos a aprender a reforzarlo. ¿Para qué? Para aprender a escucharnos y a escuchar a los otros, ¿no es cierto? Para aprender también cómo el otro percibe la información. ¿Alguien más se puede identificar? Aleja, 100% visual, totalmente. Comparto lo que dice Lina. Yo soy de muñequitos, cositas que me faciliten. Y de ahí depende pues como la recordación, ¿cierto? Irme a recordar las cosas mucho más rápidas y mucho más fácil. Ah, bien, bien, bien. Bueno, yo después les paso por el grupo el test para que vean en qué porcentaje son así. Muchas gracias, Aleja. Bueno, seguimos. Esto es algo que también me encantó mucho, que aprendí en la pandemia. Yo estuve estudiando neurociencias, justamente, ¿no? En NCI, una escuela virtual de Colombia, que habla de las neurociencias, y hace hincapié en lo siguiente: información para la formación, para la transformación. Hoy en día es importante saber que la información está en todos lados. Nuestro celular está lleno de información, de datos. La formación es qué saber, ¿no es cierto? Es la competencia. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? ¿Qué hábito vamos a crear para usar esos datos? Y ya justamente el hábito es la transformación, los valores, un estilo de vida. Por ahí uno cuando capacita a la gente en el trabajo es informarle. ¿Qué le va a pasar si no se cuida, no se protege, no identifica los peligros, evalúa los riesgos, no se pone su elemento de protección personal? ¿No es cierto? La formación ya sería eso también, hacer un seguimiento para ver si la persona nos entendió. Y ya la transformación es cuando ese mismo trabajador se cuida, da ese ejemplo, porque recordemos que aprendemos a través de las neuronas espejos, y también justamente cuida a los demás. Por ahí uno distraído, no se puso el cinturón o no se puso el casco. Entonces, si te lo dice el compañero que vos lo capacitaste, es un gran avance y una transformación, ¿no es cierto? Así que eso es muy importante también de ir viendo, esta visión, cuando hablamos de la cultura más consciente de seguridad laboral. Bueno, yo acá puse el ejemplo en que dice separatas de la Ley de Higiene y Seguridad de Argentina, pero hacemos llevadero en otros países también. Seguridad laboral y sus herramientas. Tenemos herramientas de aplicación, normas, leyes, procedimientos, pero ¿por qué sigue habiendo accidentes? ¿Qué es lo que pasa?
queda esa pregunta para que nos hagamos. ¿Por qué no llegamos a la gente? ¿Qué pasa? ¿Buscamos otra forma? ¿Lo hacemos? ¿Me entendió? ¿No me entendió? ¿Me dice la verdad o no? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué más? ¿Podemos responder? Sí, O para nosotros. sí, sí. Por favor. Yo siento, y pues de pronto en lo que he analizado de qué puede estar pasando, es que la información se la damos correcta, ellos pueden que la entiendan, la captaron, pero para ellos o no es importante, eh, o no es importante, no es relevante, o no quieren simplemente También. hacer ese cambio de comportamiento. Pero Así es. la información la tienen. Eso uno se da cuenta cuando, ejemplo, yo doy mucha capacitación de postura, entonces les digo, ¿ustedes saben cómo agacharse? Sí, hágalo, lo saben. Ahora les pregunto, ¿por qué no lo hacen así? Entonces estaba todo lo que tú dijiste de aprendizaje para poderlo automatizar. Entonces yo les hago también con un ejemplo lo de cuando aprendemos a montar bicicleta, que yo primero tengo que pensar paso por paso, unirlo y ya después mi cerebro lo grabó y lo ejecutó automáticamente. Eso mismo yo les digo, pero entonces no generan esa transformación de esos 3 pasos que diste ahora. Vuelve la diapositiva, porfa. Esos 3 pasos que diste de transformación, o sea, tenemos el dato, tiene la competencia porque saben hacerlo, pero no transforma esa enseñanza en un hábito propio. Creo que ahí es Así es. donde falla. Nos quedamos en la formación. Entonces, hay algo importante que dijiste, Lina, que lo rescato también, que fue con ese ejercicio cuando la compañera Angie leyó el texto. Nuestro desafío también es identificar qué es lo que la persona está creyendo inútil, porque pues que lo sepa, ¿no es cierto? Ya se lo diste, le está la información, lo sabe hacer, pero aún así el cerebro piensa que es inútil. Y es ahí a donde yo apunto el tema de las 3 razones. La razón racional, la emotiva y también la de supervivencia. La persona también aprende por impacto. Ya tuvo el Claro, accidente el nunca compañero. le ha dolido, exacto, o nunca le ha pasado. Entonces ese es el desafío de buscar también las razones de varios temas en esa línea. Por eso es importante saber cómo pensamos y recordar que el cerebro le gusta, yo le diría algo vaguito, ¿por qué? Porque tiene muchos trabajos, no quiere aprender más, le va a llevar más tiempo, más esfuerzo, entonces directamente se queda con lo que hay. Y es más fácil para nosotros mantener hábitos no saludables, ¿no es cierto?, antiguos, que estar aprendiendo a hacer ejercicio, comer saludable, porque uno ya lo viene haciendo así, y es también una creencia limitante. Entonces, ir a despejar esa creencia limitante y el desafío de identificar en esa formación qué es lo que es inútil para vos. Yo alzo la manito. Yo pienso Sí, que el ser humano por naturaleza tenemos un poco de terquedad. Y es porque yo creo que nosotros pensamos que todo lo malo no nos toca, que lo malo toca al otro, ¿cierto? Es ahí cuando vemos algo muy espantoso decimos, ay, fue el día estrés que sí, sí es verdad, tengo que hacer algo, ¿cierto? Pero cuando ya lo vemos. Yo tengo un caso en una empresa que trabajé hace muchos años y había muchísimos accidentes porque era una empresa de calzado. Y allí lo que sucedía era que habían muchos accidentes y el último que hubo fue del jefe de mantenimiento. Era el jefe de mantenimiento, a él nunca le tocaban los accidentes, ¿cierto? Entonces era una persona, Ninfa lo diría, con su ego. No, es que a mí no me toca porque yo soy el jefe de mantenimiento y pues yo me las sé todas. Y fue uno de los accidentes más graves incluso. Entonces ahí, ¿cómo cambiar? Pues yo creo que la tarea más grande en los prevencionistas, salubristas o todas las personas que manejamos seguridad y salud en el trabajo es cómo nos encontramos y nos enfrentamos a ese desafío de tener esas herramientas para llegar realmente al empleado y decirle, venga, es que esto nos toca es a todos y en cualquier momento y en cualquier situación.
para poder lograr en ellos una verdadera transformación, porque por naturaleza yo siempre he creído, somos demasiado tercos y pensamos que no nos toca. Sí, 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 la verdad que es así y ese es nuestro desafío. Por eso justamente cuando estuve aprendiendo de las neurociencias me pareció tan fascinante y llevarlo más a nosotros, porque nosotros siempre estamos capacitando en algo que tal vez nunca ocurra. Y cuando ocurre, ya puede ser demasiado tarde y puede dejar secuelas irreparables en la persona. Entonces eso es importante y es una forma de hacerlo consciente. Es como que, como también dijiste tú, dijo Lina, el tema de que muchas veces saben, pero no lo hacen o deciden, es porque ahí hace ruido y todavía no piensan o no sienten que sea útil ese conocimiento. Bueno, a ver, seguimos. La pregunta que les dejo es, ¿cuál es nuestro desafío y aporte para hacer en las empresas con respecto a seguridad e higiene, con todo esto? Y otras preguntas poderosas, ¿no es cierto? Que se las dejo, no es necesario que me las respondan. Si tenemos estas herramientas que yo les mostraba, las capacitaciones, simulacros, legislación, ¿por qué sigue habiendo accidentes laborales y enfermedades laborales? ¿Cuál es nuestro desafío en la seguridad laboral? ¿Cuál será nuestro aporte para comunicar en seguridad? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Qué hay que mejorar en la comunicación, en las capacitaciones? ¿Cómo podríamos cambiar? ¿Cómo podríamos llegar también con el mensaje? Ahora sabiendo que existen diferentes formas de aprendizaje de la persona, si lo hacemos solo visual, si lo hacemos solo auditivo, kinestésico también. Reflexiones, cada uno es responsable de su propio aprendizaje. ¿Cuánto aprendizaje te vas a permitir desarrollar? ¿Y cuánto vamos a facilitar el mensaje de la seguridad en el aprendizaje del otro? ¿Preguntas? Y acá, bueno, yo estoy empezando con mi canal de YouTube, estoy subiendo ahí videos, información relacionada con eso, así que también les invito a suscribirse, así que es algo todo muy nuevo, rompiendo también la barrera del miedo. Con la necesidad yo pongo esta frase, la seguridad se comparte, y prevenir para proteger. A, a mí me pasó personalmente de que mi padre tuvo un accidente cuando yo era una niña, y el año pasado él sobrevivió, gracias a Dios, pero conozco qué pasa después de un accidente, sé todo el lado B del accidente. Y el año pasado también mi mami estuvo muy enfermita, ella falleció, pero yo la pude acompañar, yo la pude cuidar, y seguramente si no hubiera estado bien, no podría haberla cuidado. Entonces, protegernos, prevenir los accidentes para proteger a los demás, para cuidar al otro. Así que bueno, compañeras, les agradezco mucho. Muchas gracias, Alejandra. Aleja, muchas gracias. Súper importante lo que nos dijiste. Gracias a ustedes por su tiempo, que es lo más preciado que tenemos en la vida, el tiempo. Alejandra, muchísimas gracias. A ustedes, y ya quedamos ahí en el video porque sí lo suben en la plataforma, y bueno, las invito a mi canal de YouTube, Alixon, Neuroseguridad Laboral. Ya mismo, todas lo vamos a buscar. Gracias. Aleja, si te queda fácil, compártenos tu link, porfis, por el grupo de WhatsApp para conectarnos mucho más rápido, porfa. Bueno, Sí, Alejita, porfa, nos mandas por el grupo, como la página, tu YouTube. Agradecerles a todas, a cada una de ustedes porque sacó su tiempo para estar en esta intervención de Alejandra. Aleja, qué conferencia tan interesante. Nos deja 1001 interrogante, un desafío grandísimo a todas las personas que trabajamos con seguridad y salud en el trabajo. Yo sé que al igual que yo nos estamos preguntando cómo vamos a hacer.
Muchísimas gracias por tu generosidad y por esta invitación tan bonita. Es un muy bonito cierre, me parece. A cada una de ustedes muchísimas gracias por todas las veces que se conectaron a la feria, por conectarse el día de hoy. A los que no, los invito a ver la grabación que ahorita más tardecito se las monto. Un abrazo muy grande a cada una de ustedes. Muchas gracias y la verdad que muy contenta de conocerlas y haber compartido y aprendido de cada una. Así que nada, muy contenta y mi eslogan, la seguridad para compartir y para proteger. Así que muchísimas gracias.